Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de tarifa. ¿Qué opciones tienen los transportistas para mantener el servicio? Nos acompañan Darío Cardona, Project Manager de Simus. También nos acompaña Benjamín Garza Fernández, presidente de Transportes Modernos de Mexicali. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos de vuelta en Diálogos de Movilidad en Casa y para nosotros es un gusto, de verdad, estamos felices de estar de nuevo con ustedes, compartiendo temas relevantes en materia de transporte, de pasajeros y movilidad en México y en América Latina. Como siempre, un gusto saludarlos y, por supuesto, pasarle la estafeta al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal, Cris? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue. De verdad que ya los extrañábamos. Diálogos de Movilidad se ha convertido para este medio de comunicación en una actividad para mantenernos cerca de ustedes, de sus comentarios, de sus opiniones, pero sobre todo también platicar con los expertos, con los protagonistas de la movilidad y el transporte en México y Latinoamérica. Mire, hoy tenemos un tema por demás importante y que además ha sido tocado muchas veces porque siempre resulta un tema nodal en la vida del transporte público y por ende de las ciudades en los países latinoamericanos. Estamos hablando de la tarifa. De la tarifa siempre hay mucho que hablar porque hay muchos matices y muchos factores que la afectan. Por eso hoy saludo con mucho gusto para platicar sobre este tema a Darío Cardona. Él es Project Manager de la red Simus. Estimado Darío, qué gusto saludarte y que estés con nosotros. Hola Fernando, qué gusto saludarte. Saludos desde Medellín, Colombia, que es mi ciudad natal. Y compartiendo creo que las mismas problemáticas en toda América Latina. Así que muchas gracias por la invitación. Menudo tema el día de hoy. También saludo con gusto a Benjamín Garza Fernández, él es presidente de Transportes Modernos de Mexicali. Buenas noches, Benjamín. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos por allá. Es un gusto el poder hablar de estos temas tan interesantes que tienen que ver con los temas tarifarios, los temas de los gastos, los temas de los ingresos y todo esto que se presenta muy complejo pues en nuestro ambiente en Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Bien, y trataremos de abordar el tema lo más profundamente que se pueda. Una hora no es suficiente, seguramente tendremos más entregas de Diálogos de Movilidad en Casa sobre este tema, pero hoy quisiera empezar, Darío, porque nos dieras, nos contextualizaras ¿cuál es la importancia de la tarifa en un sistema de transporte? Pues bueno, es realmente muy importante porque cuando hemos visto las necesidades que tienen los usuarios de los sistemas de transporte público y los no usuarios también precisamente, porque la movilidad es el motor de desarrollo, vemos tres grandes características que se presentan siempre en las necesidades. Una, la disponibilidad; dos, el tiempo; y tres, la tarifa. Generalmente cambian en los órdenes, a veces es más importante la tarifa que la disponibilidad, pero son esas tres características las más importantes. Y la tarifa, cuando vemos en el contexto latinoamericano qué es lo que viene pasando con las tarifas de transporte, es que muy pocos países y muy pocas ciudades tienen subsidios o fomentos al transporte
lo cual terminamos con un abanico de tarifas que van desde los 25 y 30 centavos de dólar, que como pasa en algunas ciudades mexicanas o en Ecuador o en Argentina, hasta llegar a los casos más drásticos que tenemos en ciudades brasileñas, colombianas y chilenas, donde llegamos, por ejemplo, en Belo Horizonte a 1.2 dólares la tarifa. Esto constituye en el gasto público de las familias de menor ingreso hasta el 40 y el 50% de su gasto familiar. Es decir, lo trabajan únicamente para el transporte. Y esto no puede seguir siendo así. Mientras tenemos, obviamente, tarifas más bajas en la región, tenemos estas grandes diferencias. Entonces, la tarifa es un modo de generar accesibilidad, generar equidad en nuestras ciudades, y por eso es tan importante tener tarifas de transporte que sean asequibles para nuestros usuarios y obviamente para los no usuarios para que lo usen. Interesante lo que comentas, Darío, y me gustaría platicar al respecto también con el señor Benjamín, justo la relevancia de la tarifa para el transporte público y cómo los tiempos, digo, si previo a la pandemia ya decíamos la tarifa no está siendo la solución, durante la pandemia y lo que viene después, creo que ha quedado claro que la tarifa será un tema realmente importante. Sí, así es, definitivamente. El problema que tenemos en muchas de las ciudades latinoamericanas y el caso específico de México inicia por lo que es la ya se me fue la palabra, pero se pulveriza el servicio, ¿verdad? Esto significa que de alguna manera los prestadores del servicio pues no jugamos todos en el mismo equipo. Entonces, esto trae consigo un problema que generalmente lo inician los gobiernos por una planeación equivocada de este tipo de servicios o de sistemas de transporte, ¿no? Entonces, pues el tema viene de mucho tiempo atrás, viene desde lo que es la planeación de las rutas, desde lo que son las asignaciones de las concesiones, y viene también con mucho que ver con esa correcta planeación del servicio y los horarios. Entonces, en el caso mexicano, pues tenemos que la mayor parte de las líneas de transporte o las rutas llegan a competir incluso entre ellas mismas, que este es un tema muy importante, y esto lo único que hace es empeorar el servicio y elevar el costo, ¿verdad? Esto es el costo y esto se refleja en una necesidad de cobrar más tarifas, ¿no? Pero haciendo las cosas de una manera muy ordenada, desde un origen, esto se puede resolver y pudiéramos lograr que el usuario tuviera excelentes tarifas con respecto a su ingreso, y por otra parte, también los concesionarios tuvieran ese ingreso suficiente para mantener ese servicio y tener una utilidad. ¿Sí? Benjamín pone elementos importantes sobre la mesa, Darío, en el sentido de una mejor planeación para tener una mejor demanda. Entonces, con un mejor aforo, de pronto se pueden tener mejores ingresos. Yo te preguntaría, y en tu perspectiva, ¿cuáles son los factores que deben intervenir para la creación de una buena fórmula tarifaria? Bueno, la fórmula no es tan simple, pero tampoco es tan lejana, porque necesitamos primero tener una institucionalidad que responda a las necesidades de esta movilidad urbana sustentable. Contar con una institucionalidad robusta es fundamental para el ejercicio de la planeación tarifaria de la cual estamos adoleciendo. Pero además de esto, tenemos que tener, primero, una estructuración financiera, empresarial e institucional que vaya ligada en ese polinomio que es inseparable, tanto instituciones como empresas, como modelo económico que van de la mano. Ahora, para poder tener esto en un equilibrio y tener tarifas asequibles para los usuarios,
pues necesitamos claramente entender que tenemos que tener ingresos que vayan mucho más allá de los ingresos por tarifa, porque no solo por los ingresos por tarifa nos vamos a poder mantener en los sistemas de transporte actual, y más con la crisis que venimos ya desde hace un año de COVID-19, en donde necesitamos tener otros estándares de calidad dentro de los vehículos, que hace que obviamente el servicio sea más costoso. Ahora, creo que es importante también ponerlo en perspectiva, y es que el servicio sí es sostenible para la sociedad en cuanto a que la forma en la que nos estamos gastando hoy los recursos en la movilidad en América Latina está cerca de un 30% de nuestros productos internos brutos, sumando lo que nos gastamos en infraestructuras, lo que nos gastamos en vehículos, lo que nos gastamos en costos de vidas humanas, en accidentes y demás. Eso es lo que nos estamos gastando hoy. Si llegáramos a movilidad urbana sustentable, que se basa principalmente en transporte público de calidad, tendríamos costos que podrían ser menores incluso al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos una oportunidad gigante hasta el 20% de nuestro Producto Interno Bruto en América Latina para desarrollar modelos alrededor de la movilidad. El problema es que no estamos aprovechando las oportunidades que tenemos, y estamos dejando únicamente en la tarifa todo el peso de mantener, operar y gestionar un sistema de transporte de calidad. Entonces, precisamente tenemos que salir de ese círculo vicioso, y para eso necesitamos contar primero, como les decía, con este polinomio, que son instituciones que respondan a la necesidad, empresas que respondan a este modelo de gestión, y modelos económicos que respondan no solamente a la sostenibilidad vía tarifa. Entonces, yo creo que esa sería, como a grosso modo, la fórmula. Su opinión al respecto justo de este tema tan relevante que acaba de poner sobre la mesa Darío, señor Benjamín. No, pues tiene toda la razón, ¿no? Todas estas variables son muy importantes para precisamente hacer lo que se debe de hacer. En cerca de 2012 nos dimos cuenta cuando el Banco Mundial nos invita a un taller para verificar las políticas de estos BRTs que estaban dando en México, pues nos damos cuenta que pues no había ni certeza jurídica ni certeza financiera de los proyectos. Y en el tema de la certeza financiera de los proyectos, en México ya había habido en ese momento 9 proyectos de 11 que no se debieron de haber hecho, ¿verdad? Por los estudios, etcétera, con errores fuertes en los estudios. Entonces, profundizando en el tema, nos dimos cuenta también que en todo México no había una metodología para analizar las tarifas, que eso tiene que ver con todo lo que comentó Darío en el aspecto general. O sea, cada uno de ellos son factores, son variables muy importantes, ¿no? Y por otra parte tenemos que otros países tienen, por una parte, tarifas mucho más altas que las nuestras, pero dentro de la capacidad económica de los usuarios, pues significan un porcentaje más bajo que ese 30%. Entonces, sí vemos que muchas de las personas gastan un 20%, dependiendo del país, gastan una gran cantidad de su ingreso para moverse, ya sea en el auto particular, etcétera, ¿no? Pero enfocándonos en el tema del transporte público, el punto importante de esto es que los gobiernos no dan formalmente, con sus excepciones, pocas excepciones en México, los subsidios necesarios para que esto opere con la calidad que tiene que operar. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes dado el origen de nuestros sistemas, ¿no? En Latinoamérica, pues es de los países en donde se concesiona porque el gobierno dice no puedo y pues no quiero gastar y ese recurso lo tengo que invertir en otra parte, entonces lo doy a alguien para que ellos lo hagan, pero ese alguien me voy lo vuelvo un motín político, ¿verdad? El no aumento de las tarifas, pero se sacrifica pues la calidad de vida, como también ya comentó Darío, de las personas, el tiempo invertido, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de modelos debe de hacerse forzosamente
y los más interesados en hacerlos debemos ser los transportistas mismos. ¿Por qué? Porque la planeación de las ciudades, la planeación de las frecuencias tiene que ver mucho con el gasto. Y entonces, no sé lo que sucede en el resto de Latinoamérica, sé lo que pasa en algunas ciudades de México, pero básicamente el diseño de las rutas te obliga a pasar con la misma frecuencia donde hay abordaje y donde no hay abordaje. Entonces, en la parte donde te piden abordaje, ¿verdad? Debe de estar a cada tantos minutos, no excedes de 15, a veces están a 7, a veces están a 9, a veces están en 3, pero esto genera un gran gasto. Entonces, a la hora que vamos recorriendo toda la ruta, nos damos cuenta que el resto de la ruta es incosteable. Entonces, esto genera que si traemos un IPK ideal, no sé, de 5, ¿verdad? Como muchas ciudades en México lo tienen, 5 pasajeros por kilómetro recorrido, nos damos cuenta de que el diseño equivocado de una ruta te puede dar IPKs inferiores al 1, y estamos hablando de que esto va generando tarifas altas. Pero esto básicamente pues tiene que ver definitivamente con una deficiencia, como lo comenté en la primera parte, de la planeación y la distribución de la red en las ciudades, ¿no? Y por otra parte también pues una deficiencia en lo que es la planeación del servicio. No es lo mismo, ¿verdad?, dar un servicio constante cada 15 minutos en los orígenes donde nada más hay 2 o 3 horarios pico y el resto del día es valle, ¿no? Entonces, a veces la autoridad nos pide pasar por esto porque así están las concesiones, porque así están las rutas. Entonces, este es un tema muy importante que el administrador de la red debe dominar. Y dejo también la siguiente, no me quiero exceder en el tema, dejo la palabra a ustedes, ¿verdad?, para que hagan la siguiente pregunta, pero es un tema que de gran responsabilidad y los transportistas debemos ser los primeros en exigir que haya esas fórmulas tarifarias y que haya un administrador de las redes de transporte público. Ahora Benjamín pone este tema de una buena planeación y la importancia de una ruta productiva o rentable en estos cálculos de demanda y de operación. Pero, Darío, no hay que perder de vista también que el servicio de transporte público debe tener un ámbito social, ¿no? De atender a todos aquellos que no están cerca de las metrópolis o de las zonas altamente pobladas. Y esto me llega a la siguiente pregunta. La tarifa no aguanta todo. ¿Qué otros modelos puede tener un sistema de transporte para no todo recargarlo en la tarifa? Porque entonces, o la responsabilidad la lleva el operador del transporte o la lleva la ciudadanía, el pasajero. ¿Qué hacer? Pues esa es precisamente la encrucijada de la que tenemos que salir en este momento. Empezando, primero, por entender qué es lo que nos puede pasar si no lo hacemos. Creo que estamos en un momento crucial y nuestra movilidad urbana está en jaque completamente. Como bien lo decía Benjamín, no podemos seguir en esta dinámica en la cual sabemos que no vamos a poder mantener la calidad que se tiene en los sistemas de transporte y la que se requiere a las tarifas de hoy. Pero la tarifa tampoco aguanta para más. Es decir, necesitamos entonces encontrar nuevas fórmulas para tener ingresos no tarifarios y para eso tenemos varias vías. Primero, desde los gobiernos nacionales, porque desde los gobiernos nacionales podemos hacer muchas cosas que, por ejemplo, en el caso de POMUS, que es la propuesta de política pública de movilidad urbana sustentable, decimos, lo que se busca es, primero, contar con un Fondo Nacional de Garantía de la Movilidad Urbana Sustentable que sea alimentado por diferentes fuentes nacionales, como los sistemas de participación o de regalías o los fondos de garantías y también desde la banca multilateral, que nos permita financiar no solo los costos de capital de los sistemas, sino los costos de operación de los mismos, porque es importante llevarlo a eso. Desde ese Fondo Nacional, ¿qué se busca? Es tener ingresos que se puedan repartir en las ciudades de tal manera que
ayuden a tener ingresos no tarifarios. Es el objetivo. Por otra parte, tenemos los ingresos que se pueden dar desde los fondos locales. Y los fondos locales se pueden dar con un triunvirato que es muy interesante. Una que tiene que ver con los vehículos, dos con el desarrollo urbano y tres con lo ambiental. Esto, en este triunvirato, tenemos múltiples fuentes de financiación, tales como la redistribución de los impuestos a los vehículos particulares, los comparendos que se hacen, por ejemplo, o vía fotomultas, o como se estén dando en cada una de las ciudades, el cobro por estacionamientos, que tiene que ver tanto con el desarrollo urbano como con los vehículos, la explotación comercial del desarrollo orientado al transporte, porque generamos unas plusvalías importantes como transporte, tarificaciones vial, cobro por contaminación, transacciones de norma urbanística que se pueden aprovechar porque es lo que el sistema de transporte también le genera a la ciudad. Entonces, en esa manera podemos tener diferentes fuentes de financiamiento, no solo vía tarifa, para poder mantener un sistema de transporte que le está generando desarrollo a la ciudad. Entonces, vemos esa combinación tanto de los gobiernos nacionales con la creación de fondos nacionales y en los gobiernos locales con la creación de fondos que tienen este triunvirato entre vehículos, desarrollo urbano y medio ambiente. Entonces, esto yo creo que es importante recogerlo para poder tener estos ingresos no tarifarios y no cargarle todo a la tarifa. Esto se hace en muchísimas partes del mundo. En Francia se utiliza un impuesto tipo como los parafiscales, en donde se recogen 2% que se le va a los trabajadores y se van estos para los sistemas de transporte. Y así por el estilo tenemos muchos ejemplos que nos pueden servir, y más en América Latina. Entonces, creo que eso sería por el momento a grosso modo. Qué enriquecedor conocer como todas esas variables y todos esos elementos que pueden utilizarse, que pueden complementarse para de alguna forma que se mantenga o que se renueve todo el modelo de transporte público en México, en América Latina, en la mayoría de los países, pero sobre todo para que entendamos en muchos sentidos que el transporte público al final sigue siendo y es un servicio que necesita la ciudadanía. Entonces, después de escuchar todas estas ramificaciones que podrían conjugarse para mejorar la calidad de servicio y garantizar su financiamiento, su vida útil económica. ¿Qué opina Benjamín? ¿Qué tan difícil está de lograrse en México algo parecido a eso? Bueno, pues sabemos que pues la historia ha cambiado en el último siglo, cambió muchísimo, ¿no? Y estamos viendo cómo países como latinoamericanos, como Brasil, Colombia, pues han avanzado mucho en estos temas, ¿verdad? En donde, de anteriormente haber tenido visitas de esos países, hoy tenemos mucho que aprender, y sobre todo en los últimos 50 años, ¿verdad? En donde, pues, el transporte en México se difuminó, se dispersó, ¿verdad? Pues hoy por hoy, pues este es un gran reto, ¿no? Y yo creo que entre los comentarios que hemos escuchado el día de hoy, uno de los más importantes que adolece en México es la regla. La regla, esto quiere decir la regla de medición de las cosas, ¿no? Los gobiernos en general, pues siguen siendo muy ajenos a lo que es la movilidad. Hemos avanzado en materia jurídica, pero no hemos avanzado lo suficiente como para poder hacer responsable a todo mundo del crecimiento y la excelencia en el servicio, y sobre todo la calidad que los usuarios del transporte en general se merecen. Hoy por hoy, pues hemos visto cómo es que obviamente países de primer mundo y que tienen un gran desarrollo, una gran concentración, donde sus ciudades son más compactas que las nuestras, hemos visto cómo también hay un gran apoyo a lo que es el transporte público. Me tocó estar hace algunos años en una preparación en Europa de la Unión Internacional de Transporte Público. Me tocó conocer a gente de diferentes partes del mundo, y les decía, uno de los entrenamientos era para administradores de transporte público, y la especialización era en ciudades con retos económicos. Y venía gente de Inglaterra, venía gente de Suiza, venía gente de Austria,
Y yo les decía, oigan, ¿ustedes qué retos económicos tienen, no? Entonces ellos me decían, no, es que, pues verdaderamente tenemos grandes retos, ¿no? Y les decía, bueno, ustedes tienen tienen unas tarifas equivalentes a 4 o 5 euros, ¿verdad? Y con un subsidio del 50-60%. Nosotros en Latinoamérica tenemos cero de apoyos por parte de los gobiernos. Ni siquiera tenemos apoyos en las superficies de rodamiento, ni siquiera en eso. Todo significa gasto. Entonces, ustedes saben que una superficie de rodamiento deficiente genera gastos adicionales. Los paros y arranques de la propia ciudad generan gastos adicionales. La falta de paraderos en muchos lugares genera gastos adicionales. Entonces, coincido con lo que comentó Darío, ¿verdad? En su comentario de que es una gran responsabilidad que estamos sometiendo por parte de los gobiernos, quizás por falta de conocimiento, que ese es el tema importante, ¿no? Muchas veces las autoridades cambian y cambian, sobre todo en los estados donde tenemos el transporte público con el municipio, pues cambia la administración del presidente municipal y cambia el director de transporte. Entonces hay que volver a capacitar a todo el mundo. Entonces estas instancias pues son un gran reto para todo el mundo. Entonces estamos hablando primeramente de la problemática para poder entonces avanzar sobre lo que son las alternativas de solución. Entonces, en esto pues tenemos, ya habíamos comentado entonces el tema de la planeación, ya comentamos la eficientización de la red, ¿verdad? También pues los temas de difusión, control, infraestructura, ¿verdad? Hemos visto pues cómo las ciudades colombianas, tanto Bogotá como Medellín y otras, ¿verdad? Han avanzado, como Pereira, pues han avanzado muchísimo, y el gobierno pues de alguna manera se involucra más que el nuestro. El nuestro se involucra solamente en algunas ciudades, no en todas. Y este es un gran reto que tenemos, sobre todo para mejorar el servicio de transporte público. ¿Y qué significa mejorar el sistema de transporte público? Significa que las personas que hoy por hoy en una ciudad con la cual en el norte, noroeste de México, noroeste, pues gastan alrededor de 600 pesos a la semana en combustible. Eso quiere decir que el 92% de la gente gasta eso. ¿Y qué sucede con la gente que gana menos? 600 pesos significan el 50% de su ingreso, no el 30, el 50. Entonces, la oportunidad que tenemos es amplísima, porque si lográramos que estas personas únicamente gastaran 200 pesos en transporte público, o sea, tratarlas de jalar a transporte público para que se subieran, pues significaría un aumento a su salario o a su capacidad de gasto. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que, de alguna manera, solucionar, y tenemos que también legislar, tenemos que incluirlas estas en la normatividad, tenemos que hacer fórmulas muy claras para que tanto unos como otros tengan esta información, que ese es uno de los puntos que adolece en nuestro país. El transportista, por una parte, dice, pues no enseño mis números, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a recortar todo. Y por otra parte, la autoridad dice, no me enseñas los números porque ganas mucho. Entonces hay un círculo vicioso en todo esto, ¿verdad? Que por ahí en alguna de las gráficas que tengo por aquí, lo tenemos, en donde esto lo único que está haciendo es un deterioro en el sistema de transporte, un deterioro en la calidad del servicio, y que menos gentes acepte el transporte público como un elemento de transporte deseable. Me subo porque no tengo otra cosa. Y mi deseo es, tan pronto pueda, me compro el vehículo. O tan pronto pueda, me compro mi motocicleta, ¿no? Como vemos también veíamos hace tiempo en las ciudades colombianas, en donde veíamos muchísimos motocicletas. Hoy por hoy, en nuestros estados, sobre todo en los del norte del país, vemos infestados de autos chocolate por todos lados, que son más nocivos que las motocicletas. Y bueno, Gracias, tenemos varios comentarios, Per, que me gustaría ir leyendo en torno a lo que se ha ido dando en este momento, antes de cambiar un poquito el tema, de darle un giro. Y bueno, voy a leerlos casi en el orden que llegaron. Gracias a todos los que han estado en contacto con nosotros. Oscar Torres dice, los que subsidiamos la tarifa somos los operarios y el concesionario.
Enrique Peraza, la recaudación a bordo en México, el problema, en Ciudad Obregón, Sonora, detectamos que reportaban 400 boletos cuando se lograban alrededor de 1,000 vendidos. Esto antes de la pandemia. Primero, hacerlo sostenible antes de sustentable. ¿Por qué son necios en querer hacerlo sustentable desde el principio? Eso es algo que comenta Daniel López. Vale, manda saludos a Pasajero 7 y también hay por aquí otros comentarios que dice Jorge, el transporte es uno de los sectores de desarrollo económico de las ciudades y los gobiernos le dan, perdón, me pierdo un poco porque como van llegando más mensajes se mueve esto, pero permíteme, voy de nuevo. Dice, en México no se realizan estudios y análisis por parte de las autoridades para establecer un verdadero esquema tarifario. Al abrir la ruta se debe utilizar el aforo de pasajeros, esto para saber qué es rentable y lo que se necesita para mantener las unidades necesarias. Esto en torno a lo que se venía platicando ya. Muchas veces también dice, las frecuencias de la ruta son creadas siguiendo criterios políticos, sindicales y no de la demanda del servicio como debiera ser. Falta apostarle a lo que viene, pocos apuestan a invertir no solo dinero en tiempo personal e investigación para transformar el transporte. En pocas palabras, seguir manteniendo el subsidio al transporte público. En fin, hay varios comentarios respecto a lo que te venía platicando, pero aquí hay uno de Víctor Alvarado, que nos deja por ahí sobre la mesa un tema que es, justamente nos comenta esto. ¿Cómo debe el transportista abordar el tema de la tarifa desde el marco regulatorio, más allá de hacer manifestaciones o presión gubernamental? El principal freno de una tarifa técnica viene de lo que ya está en una ley de transporte, movilidad o código administrativo local. Un camino pudiera ser el litigio. ¿Qué se ha hecho? ¿Hay alguna experiencia en torno a esto? Con esta pregunta los dejo sobre la mesa contigo, Darío. Pues excelente pregunta la que hace Victorio. Estoy aquí también leyendo los comentarios porque creo que todos vamos como hacia lo mismo, y es que se necesita más que subsidio. A mí tengo un problema con la palabra subsidio, y es que el subsidio generalmente se entiende como a fondo perdido, y el transporte y la movilidad urbana no es un fondo perdido. Yo lo llamo siempre fomento, porque precisamente fomenta el desarrollo sostenible. Y nos pasa una cosa también que en el imaginario de las personas no está todavía, y es que, por ejemplo, el transporte privado tiene un subsidio gigante. En algunos de los estudios que se hacen, se dice, por ejemplo, que por cada peso que se gasta, y como Benjamín lo decía hace un rato, 600 pesos que se gastan en gasolina, por cada peso que se gasta una persona en transporte privado, por ejemplo, en una SUV o en un automóvil, la sociedad está poniendo entre 7 y 10 veces ese valor. Es decir, si se gasta 600 pesos a la semana solo en combustible, y eso es solo combustible, lo que se está gastando obviamente mucho más por los costos de capital y mantenimiento y demás que tiene que tener ahí. Por eso mismo, la sociedad entera le está poniendo hasta 6,000 pesos. Es decir, estamos subsidiando de alguna manera el transporte privado, pero el transporte público lo estamos abandonando. Y aquí más o menos, si por cada peso que se gasta una persona en transporte público, la sociedad está poniendo entre 0,50 y 0,70. Entonces, ¿en dónde estamos haciendo los esfuerzos? Entonces, necesitamos el fomento, y es clarísimo que se necesita, pero también sabemos de las precariedades en cuanto a los ingresos de nuestros gobiernos. Entonces, lo que necesitamos es tener un mix entre, uno, el fomento, pero lo otro tiene que ver con nuevos ingresos que se puedan dar. Alguien lo ponía, no recuerdo el nombre de la persona, lo ponía también con ingresos por publicidad, que es importantísimo. Por eso tener ese mix de ingresos, porque es lo que nos permite es tener ingresos no tarifarios
una parte importante puede ser vía fomento, vía subsidio, pero la otra parte tiene que ser ingresos no tarifarios. El modelo de negocio del transportista actual cambió y desde el 2020 nos cambió completamente y necesitamos entender las nuevas dinámicas del negocio para que el transporte como tal y mover las personas sea además en los estándares de calidad que necesitamos. Por eso necesitamos meter el desarrollo urbano como parte del modelo de negocio, necesitamos entender lo ambiental como parte del modelo de negocio y necesitamos ligar las tarifas y los costos del transporte en costos transparentes que podemos tener de alguna manera con las condiciones operativas. Esto es supremamente importante ligarlo con las condiciones operativas porque en la medida que yo como ciudad le entrego condiciones al transportista, en esa medida entonces le puedo exigir. Entonces, ligo esas condiciones operativas, puedo hacer inversiones para que él tenga unas condiciones más óptimas y me baje obviamente el costo y las tarifas obviamente sean más bajas. Entonces, por eso no es una fórmula fácil, no está ya todo escrito. Y tenemos que ser muy, muy creativos porque, como Benjamín lo decía, en otras partes se tienen otros modelos económicos muy diferentes que permiten subsidiar de alguna manera el transporte, pero pues aquí no nos podemos dar esos lujos. Entonces, tenemos que buscar muchas alternativas y pasa por tener nuevas leyes, pasa por darle a la movilidad ese carácter de importancia. Gracias, Darío. Retomando el tema del marco regulatorio, hace algunos días hablaba con Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, quien hoy nos iba a hacer el favor de acompañarnos. Desgraciadamente tuvo un problema de salud. Te mandamos un abrazo, Nicolás. Y precisamente hablaba de la importancia de legislar a favor de la movilidad y el transporte, específicamente en el tema de la tarifa. Hoy que estamos por ver publicada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aquí en México, punto importante sería que estuviera detallado quizás considerando las condiciones regionales de cada entidad, pues un principio básico de entendimiento y de cálculo tarifario. Benjamín, ¿qué opinas de eso? Porque tú en tu intervención anterior ya lo mencionabas. El micrófono. Muy bien. Ok, prácticamente pues el marco regulatorio es vital en todo esto, ¿no? Estamos viendo que hasta ahorita no me ha tocado conocer en México, como decía ya al inicio de la plática, una ley que haga ese equilibrio en nuestro país. Desconozco el caso colombiano, desconozco el caso brasileño en este sentido, pero sí conozco el mexicano y de alguna manera pues no tenemos claro el cómo medirlo, ¿no? Entonces, que eso sería bien importante. Si digamos, primeramente, el sector transporte tuviera que ser muy transparente en todo esto de las cuentas, ¿no? Y es vital que las autoridades precisen en esos reglamentos, ¿verdad? En la ley está el concepto general, pero sí en la parte del reglamento, la parte específica de cómo medir ese servicio y qué es lo que queremos que nos den a cambio de. Entonces, porque por una parte, pues sí vemos una gran cantidad de requisitos que debemos de cumplir, pero a la hora de ser específicos en el análisis tarifario, pues los gobiernos eliminan los análisis. Entonces tenemos que hacer que por ley se dé. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues digo, hay muchas formas de cómo hacerlo, ¿no? Las demandas, etcétera, pero no podemos lograr nada si el sector transporte no está unido y lo presenta en conjunto, ¿verdad? Este es uno de los temas más importantes que tenemos que hacer nosotros los transportistas, ¿verdad? Ya que por parte de la autoridad no existe, que el origen de todo esto debiera ser por parte de la autoridad. Y vemos cómo es que sí hay muchísimos subsidios, como bien lo comenta ya Darío, ¿no? Los estacionamientos en la vía pública que
pues en muchas de nuestras ciudades no hay un solo parquímetro o estacionómetro, cualquiera de las palabras que sea la correcta para medir el tiempo, ¿no? Del tiempo, pagar el tiempo que el vehículo está ocupando la vía pública. Entonces, muchos son gratuitos. Pero, ¿qué sucede? Pues ampliamos, aparte de todo esto, pues lo que ya sabemos de la cantidad de asfalto, los metros cuadrados por gente que se mueve en los autos privados, que anda pues altísimo, 1.6 personas por vehículo, ¿verdad? En muchas de nuestras ciudades. Y pues vemos cómo es que eso se convierte en prácticamente 6 metros cuadrados, ¿no? Perdón, y vemos cómo el transporte público pues es mucho más democrático el movimiento, ¿verdad? Pero tampoco vemos cómo es que el pasajero tiene esos beneficios, ¿no? Y simplemente pues todo se le carga la tarifa y van haciendo tarifas más altas cada vez, ¿verdad? Entonces, resumiendo en el tema, hace falta que el transportista se ponga muy enfático en estos temas de medición, que también haga el cambio, aquel criterio del hombre camión, aquel criterio que teníamos con la miscelánea del 92, en donde nos permitían deducir gastos a ciegos, que ya no existe, y hoy por hoy, pues muchas empresas optan por bajar el ingreso y con eso matar el tema de los impuestos. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido también y darnos cuenta que estamos en otra época, una época muy distinta, en donde la planeación estratégica, la planeación fiscal y un dato muy importante, en nuestro país tenemos un impuesto que impacta a nuestro gasto más importante y que en algunas ciudades tiene que ver con el 50% del total de los gastos. Estoy hablando del combustible. El combustible que tiene un impuesto especial, un IEPS, que va del 42%. También el transporte público en nuestro país es exento de IVA. ¿Qué significa esto? Que el costo, el IVA, perdón, se va al costo. Entonces, sumadas estas dos, pues traes un impacto de arriba del 40% del total de tu gasto se va en impuestos. O sea, por eso cuando dicen mis compañeros que no pagamos impuestos, nos va a caer Hacienda, pues que nos caiga, porque se va a dar cuenta todo lo que pagamos de impuestos, pero no lo medimos porque es un gasto. Entonces, ¿qué sucedería si el IEPS, el gobierno también fuera una prestación para el transporte público? Hablando de otros ingresos, porque estos son parte de los 3 componentes que creo yo que debe de tener una fórmula tarifaria equitativa. Entonces, si este gasto se reduce, ¿verdad? Porque ese impuesto se elimina o se bonifica, ¿verdad? Puede ser una gran oportunidad para que el transporte público tenga ese autosubsidio en nuestro país. Perfecto, pues sin duda un tema que está gustando mucho a quienes nos siguen. Voy a leer un par de mensajitos que nos han dejado de los comentarios antes de que continuemos con el tema. Dice Rafael Zambi, que hace un momento era quien nos dejó también el comentario de que a través de la publicidad se podía acceder a recursos. Ahora nos dice una alternativa en cuanto a fuente alterna de ingresos sería el otorgamiento de un bono verde a los transportistas con bases a sus esfuerzos por reducir emisiones, acciones por reducir congestionamientos viales, reducir contaminación por ruido, etc. Creo que son criterios bien definidos de medición, sería una excelente opción. Saludos. También nos deja Jorge Andrés Gutiérrez un comentario que dice, hay que ver el transporte público como un sector de desarrollo económico importante para las nuevas ciudades sustentables. Sin embargo, desde el nuevo enfoque del transportista tradicional, en función de una eficiencia operativa y de aplicar la innovación y la tecnología, se pueden conseguir reducción de costos para las compañías. Entonces, creo que sobre la mesa se ha puesto como un panorama general las alternativas que existen, pero también creo que queda sobre la mesa si es posible en la cultura del transportista mexicano, tal vez general en América Latina. Darío, tú los conoces un poco más, que esto se dé, que este cambio se dé, porque lo hablábamos un poquito antes de comenzar. El modelo de transporte que conocemos
se acabó con la pandemia. Hay que renovarse. Pues, a ver, creo que puedo ser muy duro al poner la siguiente frase, y es que en México todavía no les ha pasado la movilidad del futuro que pueden tener, que puede ser la moto. No, en el resto de países de América Latina, Colombia, Brasil y otros países, la moto es uno de los principales modos de transporte y es una de las principales causas de muerte en nuestras ciudades y de inseguridad. Entonces, en México, aún con las tarifas que tienen, que si bien pueden ser alarmantes comparadas con el resto de América Latina, siguen siendo bajas. Por esas tarifas y por ese esfuerzo de los transportadores actuales, la moto todavía no ha llegado a las ciudades como si ha llegado en el resto de América Latina. Entonces, cuando vemos la movilidad del futuro para las ciudades mexicanas, yo no veo ni siquiera movilidad autónoma, ni movilidad como servicio, ni todas estas tendencias que se dan, sino que veo la moto, tristemente. Y lo que veo es que o nos adaptamos a esta nueva modelo de negocio y lo hacemos para tener un transporte público sostenible, o terminamos desapareciendo, como ya ha pasado en la costa atlántica colombiana, en algunos países de Centroamérica, en algunas ciudades brasileras, en donde el transporte público y el transportista como tal termina desapareciendo. Entonces, o nos adaptamos o desaparecemos. Entonces, ese mensaje de urgencia, yo creo que los transportistas son los que primero lo entienden, porque son los que están ahí al frente del cañón todavía. Pero yo el llamamiento que haría a las ciudades mexicanas es que unamos fuerzas entre el resto de países de América Latina. En Colombia venimos trabajando también para tener una política de transporte sustentable que tiene estos elementos, tanto de apoyo del gobierno nacional como de esfuerzo de los gobiernos locales, para tener ese triunvirato entre institucionalidad, empresarización y un modelo económico que responda a esas necesidades. Y otros países lo vienen haciendo. Chile viene avanzando a pasos agigantados, y creo que es uno de los modelos a seguir, y creo que en la década pasada fue el que más avanzó de todos nuestros países en movilidad sustentable, con unas políticas muy claras en cuanto al fomento del transporte público, con una flota que va a llegar a los 5.000 vehículos eléctricos, con unos esfuerzos gigantes, y junto con Chile vienen países que vienen haciendo bien la tarea, pero nos falta todavía. Argentina está haciendo esfuerzos, Brasil está haciendo algunos esfuerzos, tanto a nivel nacional como local. Y por eso creo que la urgencia y el llamado es a que trabajemos juntos en las propuestas que necesitamos para nuestros países. Obviamente en cada región tenemos necesidades específicas, pero podemos trabajar de la mano para llegar a una movilidad urbana sustentable con un financiamiento real, que no esté únicamente basado en la tarifa y no esté únicamente basado en el subsidio fomento, sino que tengamos nuevas fuentes. Gracias, Darío. Hace un momento, una de nuestras personas que nos siguen a través de Facebook platicó de modelos de negocio que lleguen ingreso al transportista que no dependan directamente de la tarifa, porque si bien Darío nos dio un buen recorrido sobre aquellos mecanismos que pueden ayudar a descargarle el peso de la tarifa a la operación del transporte público, como los fondos nacionales, municipales, estatales, y todo el recorrido que nos dio sobre impuestos a la contaminación, parquímetros, etcétera, todos dependen mucho de una gestión y de una regulación por parte de un gobierno, ¿no? El gobierno siempre como el ente regulador, como normalmente opera. Pero, ¿qué queda para el transportista? ¿Qué más puede hacer para llegarse de recursos? Esa es una pregunta que yo he venido escuchando en algunos estados. ¿Qué más podemos hacer para ganar más dinero? Alguien dijo por ahí publicidad. Dejo en la mesa, Benjamín, tú tienes mucha experiencia. ¿Qué más se puede hacer para que el transportista no dependa solamente de una tarifa controlada? Bien,
Yo creo que uno de los primeros puntos, independientemente de que la tarifa sea controlada o no, se debe de medir. Es el primer punto, ¿verdad? Para ser eficientes. Se debe de medir y debemos de exactamente saber qué es lo que estamos brindando y cuánto es lo que estamos gastando. Entonces, de ahí viene una explicación muy sencilla, ¿verdad? Que todos los transportistas sabemos que dejamos dinero en la calle. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Hablábamos hace unos minutos del IPK, ¿verdad? Ciudad de México, pues, no tiene ese problema. Tiene un IPK, pues, en algunas de las rutas, pues, muy altos, ¿verdad? Vemos como también sistemas como el de Bogotá, pues tienen exceso de pasajeros, ¿no? Y tienen oportunidad de dar tarifas muy económicas. Pero el punto más importante aquí es la eficientización de la red, primero que nada. Entonces, si tenemos una red que no funciona y que es costosa, hay que eliminarla, hay que perfeccionarla, ¿verdad? Y bajar los costos de operación. Por lo tanto, esto va a generar de pura eficientización una utilidad, que no significa más tarifas. Debo decirles que en nuestra ciudad, acá en Baja California, decidimos los transportistas hacer una reducción de las tarifas de transporte público de más de un 10%. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la gran oportunidad que tenemos de mejorar una red. Ese es el número uno. Después, mejorando la red, vas a poder decidir qué dosificar el servicio. O sea, esto quiere decir lo que también explicábamos en un principio, no desperdiciar, ¿verdad? Eficientizar la red. O sea, esa es la parte más importante que sí podemos hacer los concesionarios de transporte o los operadores, ¿verdad?, de transporte, como se llaman en otros países, con los gobiernos sin generar un solo centavo adicional para nadie. Y en costo, en tanto a precio de tarifas, pero sí generar eficientización y reducir los costos para generar un mejor servicio y tener mayores utilidades. Eso es uno. Por otra parte, también tenemos otros aspectos importantes. Puedo decir también que no hay un control de los otros ingresos. No están ni siquiera normados. Esto quiero decir que, por ejemplo, el concepto de publicidad. ¿Quién me dice en qué ciudad está normado el costo de la publicidad por parte de los gobiernos? En ninguno, que yo sepa, ¿eh? Si hay alguien por ahí de los compañeros que tenga algún dato, que en alguna ciudad de México estén los datos específicos de cuánto se debe cobrar por publicidad en los autobuses, ¿verdad?, urbanos, que me lo haga saber. Pero hasta ahorita no lo conozco. Y es un ingreso que puede generar dinero suficiente para pagar la renta del autobús, el financiamiento. Estamos hablando que esta cuenta única puede llegar a tener ingresos superiores a los 20,000 pesos si se hace correctamente. Entonces, estamos hablando de 3 temas importantes para poder medir esta tarifa. La primera es todo lo que tiene que ver con los costos. Todos los costos y eficientizar esas compras. No todas las ciudades, no todos los concesionarios tienen esas economías de escala, que es bien importante. Por otra parte, también tenemos todo lo que son, en algunas ciudades, los operadores de transporte público, esto quiere decir los choferes de transporte público, es realmente un operador, porque ellos mueven la frecuencia conforme ven el abordaje y están avanzando, ¿verdad?, sobre este tema. Y están realmente operando las rutas. No somos los concesionarios que las operamos, sino son los propios choferes. Se retrasan más, se adelantan y ellos ven cómo tienen más pasaje. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero por otra parte, esto también nos cuesta. Y nos cuesta en muchas de las ciudades más del 20% del ingreso. Y estamos hablando, como decían los compañeros de Ciudad Obregón, se llevan el 60%. Claro, ahí tiene que ver con temas de medición, ¿verdad?, hay tema de control de abordaje. Pero los operadores, los choferes, son muy caros porque precisamente los dejamos operar la red, repito. Entonces, ¿qué sucedería si generáramos un sistema organizado, bien planeado y
que fueran conductores de transporte público. Esto quiere decir, como lo vemos en muchas de las líneas de Bogotá, no tengo la oportunidad de conocer Medellín físicamente, conozco algunas cosas, pero no exactamente cómo operan, pero sí en Bogotá. Y pues este sistema bajaron su costo de operación a menos del 10%, donde tenían oportunidad de darle trabajo a jóvenes, estamos hablando de 20 años o más, para conducir el transporte público. Entonces, son otra oportunidad más. Por otra parte, también tenemos la partida de otros ingresos, que son todas las variables que ya platicamos sobre la publicidad, sobre los beneficios que pudiéramos tener haciendo temas de difusión adentro de las unidades y también promociones, etcétera, conjuntas, ¿no? Que este es todo un gran tema de mercadotecnia que lo pudiéramos manejar muy bien, incluso pudiéramos generar ingresos adicionales por servicios de comida, paraderos, terminales, y también pudiéramos generar ingresos por la vía inmobiliaria, ¿verdad? Como también lo han hecho muchos otros países. Y otro de los temas importantes también es cuánto es lo que la gente puede pagar. Con todas estas variables bien medidas, porque debo decir que para llegar al modelo tarifario que llegamos, juntamos más de 5,000 facturas de todos los concesionarios de la Ciudad de Mexicali y Baja California, México. Y en estas 5,000 facturas, pues las indexamos por cada una de las especialidades y nos dimos cuenta de que muchos pagábamos más o muchos pagábamos menos del promedio. Entonces, grandes oportunidades ahí. También nos damos cuenta de los gastos adicionales por las superficies de rodamiento y todo lo que platicamos. Entonces, todos estos elementos de gasto, si se pueden medir, se pueden controlar. Simplemente el lavado de un vehículo, ¿verdad? de una unidad de transporte público, pues si nos salía hace algunos años 70 pesos y tuviéramos diarios, y si tuviéramos alguna manera de bajarlo a 7 con equipos, con subsidios, con equipos de lavado, etcétera, pues eso significa, pues estamos hablando de una cantidad importante, de cerca de 3,000 pesos al mes de puro lavado. ¿Qué sucede si lo hacemos por las 400 o 700 unidades? Genera un ahorro. Entonces, estos son elementos que tenemos que controlar y tenemos que reducir. Y pues básicamente no me quiero llevar más tiempo y quiero dejar tiempo a mi compañero Darío, ¿verdad? Y ustedes para que sigan platicando. Pero en concepto general, esto es bien importante y hay una gran oportunidad ahí. Pues alternativas hay mucho que trabajar para los transportistas. Y bueno, estamos ya por cerrar el programa. Voy a leer un par de mensajes más. Hay muchos y estoy segura que ya de entrada en este momento nuestros invitados los han estado leyendo. También lo harán al concluir el programa. Pero Nicolás Mejía nos dejaba unos comentarios. Dice, o pensamos y activamos diferente o la crisis en el modelo de concesión no tendrá futuro. También él habla de que, bueno, cada nación y cada modelo en América Latina es distinto, que podemos copiar lo que es útil para cada país, pero no imitar para no cometer de repente mismos errores o tomar medidas que no corresponden a los países, ¿no? Hay muchísimos comentarios, entonces yo estoy muy agradecida con todos los que nos siguen. Se nos terminó el tiempo, un tema muy interesante que sin duda tendremos que poner nuevamente sobre la mesa, porque será la piedrita en el zapato de los transportistas durante este año todavía, la tarifa, cómo sobrevivir a esta crisis. Entonces, vamos a seguir platicando de esto. Para cerrar, me gustaría pedirles una conclusión, Darío, de 2 minutitos para cerrar el programa. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Obviamente queda el debate abierto. Vemos que es importante, uno, tener muy claro desde la política pública cuál es lo que queremos fomentar en nuestras ciudades y si lo que queremos es una movilidad urbana sustentable y que no nos gastemos nuestros recursos en la forma en la que nos estamos moviendo ineficientemente. Entonces necesitamos fomentar el transporte público, abriendo las posibilidades. 2, que a partir de la visión que tenemos de nuestras ciudades, necesitamos entender los modelos de gestión y el modelo de negocio que está en cada uno de nuestros sistemas de transporte para tener esa claridad que se necesita entre las instituciones que necesitamos,
las empresas que necesitamos en la operación y la prestación de los servicios, y el modelo económico que nos resuelva esta ecuación. Para hacer algunas observaciones también de lo que decía Benjamín, sí se dan esquemas exitosos en cuanto a la publicidad. El ente gestor en Guayaquil, por ejemplo, Metrovía, se mantiene a punta de esquemas comerciales de la publicidad. En Bogotá, por ejemplo, están los ingresos por publicidad están entre el 6 y el 9% de los ingresos por publicidad. En el modelo, por ejemplo, de negocio del recaudo también hay modelos de negocios exitosos. Entonces, necesitamos entender esos modelos de negocio con una cosa que es importantísima, y es, como lo decía Benjamín, los modelos de costos que sean estandarizados y que tengamos un modelo de costos para México. Esto creo que es importante para que podamos pasar hacer toda la tarea y llegar a una movilidad urbana sustentable con tarifas que sean asequibles para nuestros usuarios. Gracias. Seguimos con usted, señor Benjamín, para cerrar una conclusión de 2 minutitos, por favor. Muy bien, voy a tratar de mantenerme en 2 minutos, pero básicamente el tema importante es la visión a futuro. O sea, el sector transporte tiene que romper paradigmas de muchos años, de una gran tradición, sí es cierto, pero también de una visión que ha sido heredada y mantenida durante el tiempo. Tenemos que romper estos paradigmas para poder ver hacia el futuro y poder planear qué es lo que sigue. Ya tenemos elementos como de la modernización o de la modernidad o de la época contemporánea, como son Uber, como son otras aplicaciones que están transformando el mundo y que esta pandemia ha exponenciado, y seguramente nuestra vida ya no va a ser igual que la que tuvimos antes. Esto quiere decir los hábitos de los usuarios en 1 año y medio más o en 1 año ya no van a ser los mismos de los que tuvo anteriormente a la pandemia. Entonces hay que planear, hay que medir, hay que eficientizar, hay que controlar y volver a planear y replantear la fórmula de negocio, ¿verdad? Porque al final de cuentas en nuestros países, si bien es cierto, es una responsabilidad de los gobiernos que nos heredan y tenemos esa vocación, también tenemos la de ser empresarios y también tenemos la responsabilidad de hacer eficiente y que esto sea realmente un negocio redituable para todos. Y también seguir generando esa calidad en el servicio que tenemos que estar buscando a través del tiempo. Y lo dejo porque ya me consumí mis 2 minutos. Muchísimas gracias, señor Benjamín. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a todos los que nos escribieron, los que estuvieron atentos, y por supuesto los invitamos a seguirnos cada jueves. A partir de ahora estaremos con ustedes en punto de las 8 de la noche llevando temas relevantes de movilidad y transporte de pasajeros. Fernando. Gracias, Cris. Se los dijimos, un programa no es suficiente para abordar un tema tan complejo como la tarifa en México y Latinoamérica. Por eso seguiremos tocando el tema en Diálogos de Movilidad. Yo agradezco profundamente a toda la gente que nos siguió, a toda la gente que estuvo con nosotros, y sobre todo también a Darío Cardona, Project Manager de la Red Simus, con quien Pasajero 7 tiene un convenio de colaboración muy padre, donde nos dejan llegar a diferentes países de Latinoamérica a través de esta importante red. Muchas gracias, Darío. Un saludo fraterno a Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de Simus también. Y, por supuesto, a Benjamín Garza. Él es presidente de Transportes Modernos de Mexicali. Benjamín, siempre un gusto platicar contigo de tu experiencia que tienes como un empresario exitoso de transporte. Nos seguiremos viendo la próxima semana porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.